Abre tu Biblia en Mateo 11:11. El tema que estamos tocando este mes en la iglesia es acerca del servicio cristiano. ¿Sale? Mateo 11:11. Y el título de la predicación en esta mañana se llama Ningún lugar es pequeño. Tú que estás sirviendo, gloria a Dios. Tú que aún no sirves, no te has puesto en manos de Dios para trabajar en la obra. Te invito a que te acerques. De repente, estos tiempos como el tiempo de trabajo que tenemos el sábado son buenos. Ya lo tienes, Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, está hablando Jesús, dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado ni un otro mayor que Juan el Bautista. Amén. Pero, ahí Jesús hace un pero. Dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor aún que Juan el Bautista. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Dios, gracias porque nos permites estar en tu presencia, Dios. Estar reunidos en tu nombre como cuerpo e iglesia que somos. Te pido en el nombre de Jesús que en esta tarde, Dios, la palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir sea sembrada correctamente. Que no sea yo solamente hablando, Dios, que sea tu Espíritu hablando a través de mí. Abre el corazón de mi hermano, Dios. Abre el oído. Que no se quede nada más como un conocimiento más, sino que sea puesta por obra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice un dicho que comúnmente escuchamos allá afuera en el mundo, que todo trabajo es honroso, ¿va? ¿Sí lo has escuchado? Mucha gente te dice, todo trabajo es digno, todo trabajo es honroso. Y yo digo que en verdad, pues es muy cierto. Todo trabajo tiene su dignidad, haciéndolo por el buen camino, ¿verdad? O sea, obvio, trabajo de ratero, pues claro que no, ¿verdad? Pero todo trabajo es honroso. Y discúlpeme el ejemplo que voy a tomar, no es con el afán de minimizar, ni señalar, ni sobajar a nadie. Lo quiero tomar como un ejemplo práctico, ¿sale? Aunque allá afuera, medio mundo, si no es que todo el mundo conoce este dicho de todo trabajo es honroso. Este dicho es una frase que no se vive. Es un dicho que la gente que lo dice no lo vive. Allá afuera, la gran mayoría, hay sus excepciones, porque yo conozco gente de muy alto nivel que es muy humilde y muy gente. Pero allá afuera, la mayor parte de la gente, cuando ha logrado llegar a un nivel jerárquico alto, y a veces ni alto, fíjate, nomás te dan tantito podercillo en el trabajo y buf, te sientes como pavo real. Les dan tantito poder, les dan una jerarquía alta, ya sea en una compañía, en la empresa, en el gobierno. Comienzan a mirar a la gente por encima del hombro. Comienzan a mirar a otros, a gente con desagrado y desprecio, y se expresan. Albañiles, meseros, afanadoras de limpieza, jardineros, choferes, taxistas, carpinteros. Aleluya. O sea, a la gente nomás le das tantito poder, nomás si tiene un poquito o crece. Yo conozco muchos amigos que no tenían ni para comer y ahora que tienen poquito, son intocables según ellos, ¿va? Y eso se escucha en el mundo. Todo trabajo es honroso, pero cómo desprecian a esta gente que tiene este tipo de trabajos. Y esto es tan cierto, y este tipo de actitudes viene desde el principio. Mi Señor Jesús lo vivió. Nuestro Señor Jesucristo pasó algo similar, así como hay gente que minimiza y desprecia este tipo de trabajos y los ve como, perdón, como mugrosos, nacos, corrientes. Mi Señor Jesús pasó algo igual. Los escribas, los fariseos y los judíos de las sinagogas eran gente elitista, era gente presumida. Busca Mateo 13, 54, 55. Mateo 13, versículos 54 y 55. Me dices amén cuando lo tengas. Dice, y venido a su tierra, está hablando del Señor Jesús, les enseñaba en la sinagoga de ellos, ¿va? De tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene Para empezar le dicen esta sabiduría y estos milagros?
Fíjese cómo comienza el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, como un hijo de un carpintero. O sea, hello, somos escribas, somos fariseos. ¿Cómo este cuate que es hijo de un carpintero tiene esa sabiduría? Ahí está. En ese tiempo mi Señor Jesús pasó por eso. Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Marcos 6:3, no lo busques, se lo leo. Le dicen, es el mismo pasaje, pero con la visión, como lo vio Marcos, va, dice, ¿no es este el carpintero? O sea, ahora él es el carpintero, va. Y le quieren ridiculizar y minimizar el trabajo que hacía el Señor Jesús, porque sí sabía que él era carpintero, va. Él hacía sus trabajos de carpintería. Dice, ¿no es el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, Judas, de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, le hacían bullying. Te lo pongo en términos del 2019, le hacían bullying. Carpinterucho, ¿tú qué? Cortatablas, rajatablas, no sé. Luego dicen, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Luego también dice, ¿no? O sea, lo minimizaron. Para ellos, como escribas y fariseos, eran la alta élite en lo espiritual, porque ellos eran los buenos del templo. Para ellos el ser carpintero era un trabajo que no estaba a su nivel, y de ahí no podía salir una persona con sabiduría, mucho menos, imagínate, esto fue lo que les ardió en el orgullo, alguien que se proclamara el Hijo de Dios. Y Jesús lo hizo en esa humildad, trabajando desde muy pequeño en un trabajo humilde. Por eso el título hoy es, no hay lugar pequeño en el reino de Dios para servir. Pero gracias a Dios que en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y en esta iglesia local, no es así. Porque Jesús lo dijo, aún el más pequeño en el reino de los cielos, el servidor que tú puedes decir que menos se ve cuando estás sirviendo, es más grande que Juan el Bautista en el reino de Dios. Para Dios no hay ningún lugar pequeño donde sirvas tú y donde sirva yo. ¿A dónde quiero llegar con esta introducción? Que te quede claro y que me quede siempre muy claro, hermano. En el servicio cristiano, ningún lugar es pequeño para servir. Ningún lugar es pequeño para servir. No nos confundamos. El servicio a Dios, tiene el mismo valor, estés sirviendo donde estés sirviendo. Yo le doy gracias a Dios por los que tenemos la dicha de pararnos detrás del púlpito y compartir la palabra de Dios. Y gracias a Dios por los que tienen la dicha de ser responsables de un ministerio. Y gracias a Dios por nuestros pastores que son los responsables de esta obra. Pero ninguno de nosotros somos más que nadie, ¿eh? Ninguno de nosotros somos más que nadie. Ninguno de nosotros somos mejores o más grandes que el que recibe a la gente en la puerta. No somos más grandes que el que lava los baños. Hoy pedí permiso a esta persona, ahorita voy a hablar de ella. No de ella, de su trabajo. El que barre el salón, el que acomoda las sillas, el que predica la palabra, el que sea un pastor, el que haya unos pastores, no son más grandes que la que pone las canciones. De quien corta el pasto, amén, mi Rodo. No nos equivoquemos. De quien cambia pañales. Es servicio a Dios. El que cuida a los niños. Y a veces tenemos, yo me pongo el mío, por delante. Cada chamaco que hay, gracias a Dios son las maestras. El que lleva comida a la célula. Tú que vas a la célula los martes y llevas tus ricos frijolitos, estás sirviendo a Dios. Y no somos más grandes nosotros por estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Los que están en la cafetería, o que no reciben un sueldo, ellos lo hacen por amor, por servirte a ti y por servirme a mí. Lo que sí es diferente es la responsabilidad. Eso sí, la responsabilidad es diferente, eso sí es un hecho. Pero ante los ojos de Dios, hermano, el que sirve en el lugar que esté sirviendo es grande en el reino de los cielos. Así que si no quieres servir, porque tú quieres servir donde seas visto, te vas a quedar esperando
como dice la canción, y hasta abrazado de un poste. Porque el servicio no es así, no comienza así, y menos en esta iglesia, te lo digo por experiencia. Por más dones y talentos que te salgan y te afloren, pero si no eres fiel, ahorita voy a hablar de eso, dudo que puedas tener un lugar así como para el que tú quieres. El problema de muchas iglesias es que algunos servidores solamente buscan una posición, y es lo que te acabo de decir ahorita. Ese es el gran problema, y en nosotros, que muchas veces queremos un lugar donde pueda ser visto para sobresalir, y así no funciona en el reino de Dios, así no funciona en la iglesia. Todo servidor, desde que comienza hasta lo que avance, todos y cada uno de los que estamos aquí, es por medio de un llamado de Dios. Debe de haber un llamado de Dios. Y mira, y es así, cuando Dios te llama, que tú vas a encontrar el servicio cristiano y el propósito de Dios para tu vida. Cuando tú comienzas a ser fiel con Dios, comienzas a ser fiel en tu asistencia, tarde que temprano vas a estar sirviendo. Y conforme vayas avanzando y sirviendo, vas a descubrir ese llamado. Esa es la pregunta que siempre hacemos y lo vamos a seguir lanzando. ¿Cómo vas a descubrir tus dones, tus talentos y tu llamado? Sirviendo en la iglesia local. Qué padre que tengas 1000 amigos allá en unas mega iglesias. El tamaño de la iglesia no marca la grandeza. El mismo Dios que está en la iglesia con 1000 gentes es el mismo Dios que está aquí. El mismo espíritu, la misma presencia, ¿sale? Pero de nada sirve que seas monedita de oro allá afuera si no servimos en nuestra iglesia local. Cuando tú comienzas a servir en tu iglesia local, descubres tu propósito, descubres tus dones, descubres tus talentos. Efesios 2:10, busca Efesios 2:10. Sé que el día de hoy el Señor te está hablando, hermano, Es tiempo de ponernos a trabajar. Efesios 2:10, perdón, ¿lo tienes? Dice, porque somos hechura suya. ¿Creados para qué? En Cristo Jesús, para buenas obras, o sea, para servir. Las cuales, fíjate cómo Dios en su inmenso amor, desde que te formó en el vientre de tu madre, es más, desde que estabas pasando por su cabeza, por su mente, Él ya sabía dónde te iba a poner a servir, porque dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tenemos que servir. Dice la Biblia que fuimos renacidos y fuimos reformados con el carácter de Cristo, amén. Y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos andar en obras buenas. Qué mejor que estar en la obra de Dios, ¿no? ¿No lo crees? Lo mejor es estar sirviendo en la obra de Dios. Y le tengo una buena noticia. Todos y sin excepción, sin excepción, todos, y volteo a ver a todos, absolutamente todos, tenemos un llamado a servir. Si tú creías que te habló por chulo, por chula, para que estés ahí sentadita en la banca, no funciona así, No funciona así. Todos tenemos un llamado a servir. Dice la escritura que acabamos de leer en Efesios, que fuimos creados para servir a Dios, para andar en buenas obras, para entregarnos plenamente al Señor, amén. Y para servir a Dios, no es como allá afuera, cuando cualquier persona o cuando alguien quiere una posición, las cosas funcionan por democracia allá afuera, O sea, un consenso, yo voto, el pueblo vota, arre, vámonos. En la iglesia, en el cristianismo, así no funciona. Allá afuera es democracia. Todos levantan la mano, opinan y eligen. Aquí es una teocracia. Teo significa Dios. O sea, que Dios es el que decide. Quien sirve, más bien, es el que decide en qué lugar vamos a servir. O vamos a desarrollar nuestros talentos. O sea que a final de cuentas, aquí no es por votaciones. Si tú estabas creyendo que por caerle bien al pastor ya tenías un buen hueso en la iglesia, no va a funcionar. Aquí no. Nosotros no nos juntamos con el pastor como equipo de trabajo, como equipo de ministerio con él y decimos, oye, como que
Pues el Omar tiene cara de maestro, ¿va? ¿Quién vota porque el Omar de clases? No, pues el Alex, yo. Sayito, no, pues yo, pues sí, bueno. Pues ya, votamos mayoría, ¿sabes, mi Omar? Ponte a servir. Así no funciona. Así no funciona. Es muy diferente cuando, te voy a tomar de ejemplo, mi Omar, porque sé que sí pasa contigo. No eso de que tienes cara de maestro, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver la disposición en los hermanos y vemos al hermano que para empezar, ¿viste al Omar? Oye, fiel, todos los días, martes, jueves, cuando hay sábado, los domingos, aquí está, vamos echándole el ojo, ¿verdad? Es lo que pensamos y lo que vemos. Comienza el Omar fiel con la asistencia, aquí está. Ya opina, ya da puntos de vista, ya se acerca a preguntar, ayuda aquí, ayuda allá, comienza siendo fiel en lo muy poco. Y sí, eso sí lo notamos, eso sí lo notamos. Y decimos, ¿ya lo viste? Y ya lo vemos bien fiel. Si lo ponemos a dar una oración, a ver cómo se mueve, órale, dale la oración. Pero no es, ¿quién vota porque el Omar sirva? Ay, así no es. Dios te va a dar tu llamado. Gracias por dejarme usarte de ejemplo, Omar. Que sí, el Omar tiene muy buena disposición. Y lo vemos. Y gracias, Omar, por tu disposición en esta iglesia. Y muchos de aquí la tienen. Porque aquí estamos. Pero lo principal es estar fieles. Lucas 16:10, es más, te lo voy a decir con la Biblia. Y te lo mandó a decir el Señor Jesús. Lucas 16:10. Me dices amén cuando lo tengas. Dijo el Señor Jesucristo, porque cuando algunas Biblias tienen letras rojas, quiere decir que el Señor Jesús ahí de su misma boca está hablando. Y lo que dijo el Señor Jesús, dijo, el que es fiel ¿en qué? En lo muy poco. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel. Hermano mío, si tú hoy ganas y le batallas por ganar 500, bueno, ya no sé cuánto es el mínimo, 900 pesos a la semana, y le sufres y le estiras y ya no sabes dónde más jalarle para que rinda, pero fiel en diezmos, fiel en la ofrenda, fiel en tu generosidad, te aseguro que cuando el Señor te supla y seas el director de una empresa o tengas tu negocio exitoso, vas a seguir siendo fiel, porque lo fuiste en lo muy poco. Y el hermano que es fiel todos los sábados, acomodando las sillas para que tú y yo gocemos este domingo sentaditos, tarde que temprano lo vamos a ver aquí. No digo aquí en el púlpito, yo digo arriba, porque el Señor lo dijo, al que se humille, yo lo exalto. El más pequeño es el más grande. Por eso no hay un lugar pequeño donde servir en el reino de Dios. El chiste o el propósito es servir. La grandeza, si podemos ponerle grandeza, ¿va? Porque es un término que me gusta mucho usar, pero la grandeza en el servicio cristiano se va a ver reflejada en base a nuestra fidelidad a Dios y nuestra fidelidad a la iglesia local. Porque habemos muchos que amamos a Dios, nos desvivimos por Dios, pero nunca estamos aquí cada mes. Pero sí amamos a Dios, ¿va? Pues eso no es un reflejo de un amor verdadero a Dios. Así no funciona. Un servicio hermoso y de calidad es cuando lo hacemos con todo el amor para Dios y con toda la disposición agradando a Dios. Busca Colosenses 3, 23 y 24. Aunque tiene un contexto de trabajo, pero yo lo quiero usar para el contexto de tu servicio aquí en la iglesia. Así que otra vez lo recalco, si querías agradar al pastor, a su esposa o a alguno de los del equipo de ministerio, Colosenses 3, 23 y 24, ¿listo? Dice, y todo lo que hagáis, primero lo vamos a hacer ¿cómo? De corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién sirves? A Cristo el Señor servís. Todo lo que tú hagas en esta iglesia, así sea subir y bajar el volumen, y si es todo lo que haces, hazlo bien para el Señor. Hazlo con todo tu corazón para el Señor. Así sea que nada más lo único que tú hagas, cuando crece poquito el pasto, vienes y lo rapas, hazlo bien. No digo que no lo hagan bien, hazlo bien, hazlo de corazón, pero hazlo para el Señor.
porque a Cristo es a quien servimos. No agradamos al ojo humano, amén. Hermano mío, no hay nada más hermoso y gratificante que entender que cuando sirvo a Dios en el lugar que sea y lo hago con todo mi corazón y con toda la buena actitud y con toda la disposición, aún ahí, ¿sabes qué está ocurriendo? Estás adorando a Dios. Con ese pequeño servicio, con venir bien fiel a cortar el pasto, con venir cada vez a limpiar el piso, con venir cada domingo a acomodar o sábado en la tarde, noche, acomodar las sillas, eso es adoración. Si lo haces de todo corazón, es adoración. ¿Y qué es lo que busca Dios? Verdaderos adoradores, quien lo adora en espíritu y en verdad. Dios busca hombres y mujeres que estén dispuestos a servir a Dios, pero también servir a los demás con toda humildad y mansedumbre de corazón. Porque el Señor Jesús, si fue bueno para algo, es para dejarnos tarea y el ejemplo. Porque dice Mateo 11:29, no lo busques. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si vamos a servir a Dios, imitemos esa actitud del Señor Jesús. Mansos y humildes de corazón. O sea, dispuestos, con iniciativa, proactivos, pero siempre humildes. Y mi Señor Jesús no dijo solamente, o no dijo esto solamente por hablar bonito. Tú sabes que mi Señor Jesús hablaba hermoso, pero todo tenía poder y peso. Y cuando el Señor Jesús dijo esto, nos llamó a aprender de Él y servir a Dios. Y aún así, no nos dejó con las manos vacías. O sea, no dijo, ahí los dejo, sirven, a ver cómo le hacen. Dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. ¿Va? Eso está en 1 Corintios 2:16. Tenemos la mente de Cristo. Ok, podemos llegar a pensar como Cristo. Dice la palabra de Dios que tenemos al Espíritu Santo. Dice que cuando venimos, dice Efesios, que cuando venimos somos sellados con el Espíritu Santo. Ahí está, ya tienes 2 herramientas para servir. Y tenemos, y a lo mejor hay más cosas, ¿va? Pero por el tiempo no me voy a extender tanto. Y tenemos los dones espirituales. Hay 9 dones en la palabra de Dios, donde tú puedes decir, quiero este, ayúdame a desarrollarlos, Dios. O si quieres todos, échatelos todos. Pero que sea para servir de corazón, para servir con humildad. Todos tenemos todo a la mano para servir a Dios. Por lo menos de parte de Dios no hay excusa para que podamos decir, pues Dios no me dejó herramientas para servir. Por parte de Dios tenemos la mesa puesta. Nosotros mismos somos los que nos frenamos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro servicio a Dios, porque somos re buenos para los pretextos. Nosotros mismos somos re buenos para decir, pues yo no quiero porque pues Él me hace mal ojo y si me pongo a servir ahí, luego vamos a ver qué onda. Sirve a Dios, agradando a Dios. Ponemos un sinfín de pretextos. Ya soy viejo. Ya mis años, ¿ya para qué? Yo no sirvo para hablar, yo como que no, yo no me veo. No, pues yo no soy muy hábil con las manos. Yo desde aquí mejor los veo. O yo solo vengo a ver. Yo aquí en la banca, pastor, a mí ni me invita a servir. No, estamos llenos de pretextos para no servir a Dios. Cuando Dios dijo, aquí está, sírvanse. Herramienta hay para servir. Abraham era viejo, Jacob era un tranza, Moisés era tartamudo, Miriam era chismosa, aleluya. Gedeón era inseguro, David era adúltero, Jonás era desobediente, Pedro era agresivo, Tomás dudaba, Pablo era asesino y perseguidor. ¿Qué pretexto quieres poner para no poder servir a Dios? La diferencia que sin embargo todos y cada uno de los hombres y mujeres que te acabo de mencionar terminaron sirviendo a Dios y siendo
usados de una manera impresionante por Dios. Porque a pesar de sus defectos, a pesar de sus malas mañas como las de David y las de Jacob, terminaron sirviendo a Dios de una manera hermosa, que la palabra de Dios nos da testimonios de cada uno de ellos, de cómo fueron grandes en Dios, aún con esos defectos. Así que no hay defecto, hermano, no hay pretexto para que tú digas, no puedo. Sí puedes. Somos re buenos para decir en cada momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues que te fortalezca para servir, para estar firme, fiel en la asistencia. ¿Qué estás esperando tú para servir a Dios? Recuerda que no hay lugar pequeño para servir a Dios. El pasaje que tocó el pastor la semana pasada, lo voy a tocar yo también un poco para reforzar. Busque Mateo 20:20. Y se lo vuelvo a recordar. Así como no hay un lugar pequeño para servir al Señor, también te pregunto a ti, ¿a qué hora te vas a animar a servir a Dios? Amén, Rico. Gracias a Dios por Rico, porque Rico aquí sirve también. Mateo 20:20, ¿ya lo tienes? Vamos a leer hasta el 24. Dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos a Jesús, y postrándose ante él, pidiéndole algo. Y Jesús le pregunta a esta mujer, ahorita te voy a decir quién era: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 22. Entonces Jesús le dijo: mujer, no sabes lo que pides. Si no sabes lo que estás pidiendo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús le responde: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. O sea, podemos participar de eso el Señor Jesús, ¿no? Pero, ahí viene el pero de mi Señor Jesús: el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, dice, ni siquiera es mío darlo, dice, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién? Por mi Padre. Teocracia, lo que Dios decide. Aleluya. Y el 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los demás. Amén. Fíjate cómo aún en ese entonces, y después de haber pasado 3 años al lado del Señor Jesús, ni siquiera los discípulos habían entendido lo hermoso y la grandeza del servicio cristiano. Ni siquiera ellos todavía les caía el 20, como decimos, ¿verdad? Para empezar, fíjate, la madre de los hijos de Zebedeo, dicen los estudiosos de la Biblia que al parecer se llamaba Salomé, ¿verdad? Y Salomé era hermana o prima de María, la madre de Jesús. Movida ella por los anhelos hasta cierto punto egoístas de sus hijos, Jacobo y Juan, pensó que al ser pariente, fíjate, pensó que al ser pariente de María, o casi, oye Jesús, pues somos primos, ¿verdad? Emparentados estamos. Pensó que podría usar la influencia para que sus hijos tuvieran un lugar de renombre en el servicio a Dios. ¿Cómo le pasó eso por la cabeza, va? Decir, oye, pues yo soy como que la prima de tu hermana, tu mamá, o la hermana soy tu tía. Ayúdame que mis hijos, ¿no?, tengan un lugar en tu reino, como dicen los políticos, que les toque un hueso. ¿Les suena conocido eso? ¿Les suena familiar? Mamá, somos parientes del pastor, dile que me pongan la alabanza. Ahorita voy a entrar a detalle de eso, para que no empiecen a voltear a ver. No, a mí me consta que chambean y se enmugran las manos sabroso. Por eso lo digo abiertamente y libremente. Oye, pues es mi tío, dile que me ponga a predicar ya. Jesús le dijo eso a Salomé: ni siquiera a mí me compete hacer eso. Eso le toca a Dios. Por eso es lo que es una teocracia. Y la madre de Jacobo y Juan quería usar sus palancas. Ella, vivacha la señora, ¿va?
No, de aquí voy a aprovechar para que sus hijas tuvieran un lugar importante. O sea, nada perdida la señora. Ahorita le digo aquí a Jesús que como somos parientes, órale, pues que me les dé un buen lugar a mis hijos. Así no es. Y Jesús lo demostró y lo dejó bien claro. Dios siempre decide. Así que no te preocupes, hermano, donde estés sirviendo, sírvele de corazón a Dios. Y verás que a su tiempo, a su paso, Dios te va a poner en el lugar que tenga para ti, es un hecho. Pero necesitas comenzar a ser fiel en lo poco. Amén. El otro punto a resaltar y que me agradó de este pasaje es cuando Salomé hace esta petición hacia Jesús. Dice el versículo que leímos que los otros 10 discípulos, ¿qué hicieron? Se enojaron. ¿Y sabe por qué se enojaron? Porque dentro de sus corazones ellos deseaban lo mismo, pero se les adelantaron. ¡Ay, me ganó la Salomé! Pues sí, es la prima de la mamá de Jesús. Pues sí, ¿eh? Pero los otros 10 se enojaron. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón decía, ay, yo le iba a pedir eso. Y qué gachos. Y se molestaron. Se molestaron los otros 10 discípulos. Y esa es la actitud que muchas veces hay en las iglesias. ¿Y por qué lo pones a servir a Él? ¿Y por qué lo pones en ese lugar? Uy, no va a durar ahí, no, va a tronar, no. Él no sabe. ¿Para qué lo pones a servir? Si vieran que yo soy mejor, yo lo haría mejor. Pero hay que lo haga Él. A ver cómo les sale. Esa misma actitud que hubo en esos 10 discípulos suele estar en la iglesia. Porque nos ganan un lugar. Y no es que nos los ganen por influencia. Es que te me estás durmiendo en la banca, hermano. No viene en la Biblia, pero camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Cristiano que se duerme, no va a progresar. Entonces, hermano, cuando tú comiences a ver los chavos, que me encanta que de repente ya ves puro chavo acá arriba, wow, es bueno. Pero si vieras cómo también tiran trancazos en la talacha y en el mantenimiento, eso es bueno, ¿eh? Lo más hermoso en este pasaje fue la respuesta de nuestro Señor Jesús. Sí, fue lo más hermoso. Con todo su amor, Jesús agarra a Salomé y Jesús los agarra a todos y ni siquiera los regaña. Simplemente los orienta. No los regañó, los orientó. Porque no está mal. Él no los reprendió por querer buscar un lugar de grandeza. Él no los reprendió ni los regañó por buscar una posición. Simplemente les dijo, así no funciona. No les dijo, hijos de Satanás, y el diablo los tiene poseídos. No, les dijo, así no funciona. Con toda esa paciencia y amor les dijo, así no funciona. Pero Él los orientó. El versículo 23 dice que a la verdad, dijo Jesús, de mi vaso van a beber. Sí pueden hacer lo que yo voy a hacer. Con el bautismo con que yo soy bautizado, van a poder ser bautizados. Van a tener el mismo poder que yo y hasta mayores cosas van a hacer. Pero no pueden ustedes pedirme que los pongan en un lugar, porque eso no funciona así. Eso le toca a Dios. Y mira, hermano, en verdad, no nos confundamos. Así como lo hizo Salomé, Juan y Jacobo. El hermano que está sirviendo, aún donde nadie lo ve, Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Porque para Dios no hay un lugar pequeño de servicio. Para Dios todo es importante para Él. Ese hermano que está barriendo, trapeando y acomodando las sillas para que tú y yo el día de hoy estemos a gusto, escuchando y celebrando la grandeza de Dios, nos está dando de beber del vaso de Jesús en humildad. Está siendo grande en el reino de Dios. Barriendo y trapeando, sí, lo dijo Jesús. Esa hermana que está limpiando los baños cuando nadie la ve, que se lleva cada sorpresa de repente. Cuando tú y yo no estamos, para que vengamos el domingo y tengamos un baño limpio, nos está dando de beber del vaso de Jesús en humildad. Esa hermana está siendo grande en el reino de Dios. Sí, y hasta más que yo ahorita aquí con que predique la palabra. Porque Jesús lo dijo.
Las maestras que están cuidando a nuestros niños ahorita, que ni siquiera te imaginas lo que tu chamaco le está haciendo pasar, nos están dando de beber del vaso de Cristo en humildad. Están siendo grandes en el reino de Dios. Porque para Dios no hay un servicio pequeño. Amén. Porque recuerden lo que dijo Jesús, no lo busques, Mateo 20:26. Dijo, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande. Es más, sí, búscalo, porque a veces subrayas. Y si no lo tienes subrayado, es buen tiempo para que lo subrayes. Mateo 20:26. Mateo 20:26. Y te vuelvo a recordar que todas las predicaciones están en YouTube. Anuncio. Amén, en lo que lo buscas. Mateo 20:26 y 27. ¿Ya lo tienes? Dice Jesús, mas entre vosotros, después de todo este ajetreo que habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros. Fíjate que Dios a los 10 discípulos no lo reprendió por esa grandeza, lo reprendió por no saber buscar. Dice Santiago que pedimos, pero pedimos mal, ¿verdad? Y ellos pidieron mal ahí. Pero Jesús aquí dice, el que quiera hacerse grande. Hermano, no me levantes la mano, pero ¿no quisiera ser grande en el reino de Dios? ¿No quisiera ser grande entre nosotros? Ya dijiste, Chelito, está grabado, te escuchaste aquí. Tienes que ser nuestra servidora. Tienes que ser servidora de todos los que están aquí y de los que van a venir, porque Dios aún no termina lo que va a hacer con este lugar y te lo voy a recordar, y el día que lo veamos y dices, ¿qué hubo? ¿No que no? No te asustes por lo que estemos pasando. Dios tiene grandes planes, pero a lo que voy, dice que el que quiere ser grande, el que quiere un lugar de prestigio, si tú quieres de autoridad en la iglesia, te lo traduzco, tienes que ser servidor de todos primero. 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ya el pastor nos dijo lo que era un siervo, ¿te acuerdas? Es un esclavo, un chalán, una chichincle, un mesero, un chaleco, como le decimos a veces a los chalanes, ¿va? De todos. Si queremos ser grandes en el reino de Dios, tenemos que comenzar a ser sus siervos, a estar para ustedes, a escucharlos ustedes, servirles entre nosotros. Porque para Dios no hay un lugar grande donde tú puedas servir. Así sea donde estés, ahorita cortando. Mira, ahorita que están preparando la comida o la botana que vamos a degustar al ratito, que puedes pasar a comprar, Are, Sam, Alex, Irmita, en este momento están dándonos de beber del vaso de Cristo y siendo grandes en el reino de Dios. Cortando salchichas, quemándose con el aceite, están siendo grandes en el reino de Dios. Así que, hermano, no te pierdas la bendición de servir a Dios. Es tan hermoso, es tan gratificante y a veces no es fácil. Porque nomás si comienzas poquito y ay, cómo nos llueve, ¿verdad? ¡Ah! Y el enemigo te quiere aturdir para que no comiences a crecer. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tribulación, operaciones, pérdidas de un familiar, procesos difíciles en la vida, accidentes. Lo que estés pasando no te puedes separar del amor de Dios, porque estás en Cristo, y que eso no te detenga para servir a Dios. Amén. Haciendo un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy, grandeza no es una posición. En el reino de Dios, grandeza no es una posición, ni grandeza tampoco es un lugar de autoridad. Grandeza es servir para la gloria de Dios. Eso sí es ser grandeza. Que tú sirvas a Dios para que Él se lleve la honra y la gloria en el lugar donde estés. Y esto en cualquier lugar de la iglesia. ¿Quieres servir? ¿Tienes hambre de ganar las naciones? ¿De irte de misionero a África? Comienza aquí. Comienza en tu entorno. Porque para Dios, ese misionero grande que anda allá evangelizando, para Dios es el mismo que el que está ahorita preparando ahí la comida. Porque no hay grandezas de ese tipo. Amén. Grandeza es servir de la mano de Jesús a las demás personas. Eso es el servicio cristiano.
servir de la mano de Jesús a los demás. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, sí fue una obra redentora, pero es tan impresionante que no nada más se quedó ahí, va. Es tan grande y tan hermoso el amor de Dios que no solamente nos regaló la vida eterna. Es tan grande el amor de Dios y tan hermosa la misericordia de Dios y tan impresionante su generosidad, que aún después de ser obra redentora, perdonarnos, darnos vida eterna, nos equipó para poder ser como Jesús. Esa obra nos equipó para poder ser como Jesús. Y tú y yo podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Y si Jesús fue humilde y sirvió a los demás, tú y yo, no es opción. Tenemos que ser humildes y servir a los demás en el lugar que sea. Amén. Hermano, eso ya nada más está en nosotros. El dar el paso, el animarnos, el querer estar fieles en lo poco, fieles en lo muy poco. Busca Josué 24, 14 y 15. Josué 24, ya no lo sabemos casi hasta de memoria, pero búscalo. Porque como este señor, este hombre de Dios, Josué 24, 14 y 15, como Josué, lo que él hizo, está en nosotros tomar las riendas de nuestras vidas. Ahora sí que plantarnos en nuestro lugar cristiano, ¿verdad? Y decir esto. ¿Ya lo tienes? Josué 24, 14 y 15. Amén. Ahora pues, honren a Dios, obedezcan a Dios, entréguense a Dios, adoren a Dios. Eso significa temed a Jehová. O sea, Josué dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle como con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid, nuevamente dice, a Jehová. 15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, cada quien va a decidir a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, te lo traduzco en lenguaje de hoy. Si tú quieres servirle a tu trabajo y quedarte viviendo en tu trabajo, si quieres servirle a la televisión, quedarte los domingos viendo la televisión, si quieres servirle a tu cama, estando acostado todo el día, ahora sí, lo siento, es tu bronca. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nos falta ese carácter, ¿no? Es de amarrarnos bien en la palabra de Dios, plantarnos en nuestro lugar cristiano, fajarnos esos pantalones, y decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora sí que yo no puedo influir ni te puedo obligar. Si tú quieres malgastar tu tiempo en las cosas vanas del mundo, es tu decisión. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, sirve con tu familia a Dios. Vas a ver lo hermoso que es eso. Vas a ver los beneficios tan impresionantes de ver a tus hijos aquí. En vez de estar, no sé dónde se metan tus hijos. Pero no hay nada más hermoso que verlos aquí. Sirviendo a Dios, adorando a Dios y comportándose como hijos de Dios. Que se van a dar topes, se van a dar 1000 topes. Pero tenemos la esperanza que Dios va a tratar con ellos. Porque aquí están. Porque tú has decidido con tu casa servir a Dios. Con esto concluyo. La grandeza que Dios puede dar a un servicio viene de la mano con la humildad y la actitud. Ningún lugar de servicio es pequeño en el reino de Dios. Y si tú estás sirviendo, es porque tienes humildad, tienes la disposición, tienes un corazón fiel y tu actitud lo demuestra. Ahí viene la grandeza del servicio. Te doy un consejo, está en 1 Corintios 15, 58, te lo leo. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Búscalo, 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58, ¿me dices amén? Dice, así que hermanos,
míos y amados, estad como firmes y ¿qué? Constantes, que nadie tenga como costumbre el no congregarse. Casi ya lo veo también al Pablo de ahí sacando eso. Qué hermosa frase sigue la siguiente. Creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, no dice que en un año, o sea, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no va a ser en vano. Amén. Con este pasaje dejo la puerta abierta para lo que te voy a predicar el próximo domingo, que vamos a hablar de actitud, conocimiento, habilidades y humildad, que son las herramientas para el crecimiento en el servicio cristiano. Pero créeme, si tienes todos los dones, todos los talentos, pero no tienes una buena actitud, dudo mucho que Dios te voltee a ver para que puedas servir. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir su nombre. ¿Por qué no le damos gloria? Amén. Vamos a darle gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a orar para terminar. Y yo te invito en esta mañana a que si tienes ganas de servir, primero no faltes. Aquí te vemos. Y Dios te va a dar esa disposición, te va a dar esa actitud, que no te falte la humildad, que no te falte la disposición. ¿Sale? Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta